Lo que yo quiero expresar en esta última charla de esta primera jornada es el paso de las tradiciones orales sobre Jesús hasta los textos escritos y hablar de la misión, ante todo, de profetas cristianos en la elaboración de palabras de Jesús y la tarea que tuvo Pablo en esa transformación. Todo de una manera relativamente breve, como panorámica general, de tal modo que en cualquier otra reunión podamos amplificar alguno de estos puntos, de tal modo que quede más claro. Ha habido, respecto a la figura de Jesús, en los primerísimos momentos de la cristiandad, un cambio radical en la comprensión de este personaje. Y si no, vamos a verlo haciendo un resumen de lo que la crítica de los evangelios pueden definirnos como imagen de Jesús, más o menos, y la imagen que tenemos de Jesús del propio Pablo aproximadamente 20 años más tarde. La imagen de Jesús son pocos rasgos absolutamente seguros, aproximadamente unos 26, y los tienen ustedes precisamente en ese libro recogido por mí de todos los textos de Jesús y las mujeres, que a su vez es una especie de resumen y puesta al día de los 26 rasgos que sabemos, probablemente, sabemos entre comillas, cómo era Jesús de Nazaret, publicados por Fernando Bermejo en un famoso artículo de hace unos años, 2005-2006, sobre la división de la investigación sobre Jesús en los siglos XX y XXI. Pues bien, a través de la crítica, esos 26 rasgos se pueden resumir todavía más y sería así: Jesús fue un artesano galileo, un hombre intensamente religioso, preocupado ante todo por el sentido esencial, profundo, lo básico, no por las tonterías, de la ley de Moisés, antiguo discípulo de Juan Bautista. Es decir, Juan Bautista no es como se dice en griego, el pródromos, el precursor. No es el precursor y Jesús es la persona grande que viene después, sino que en un principio Juan Bautista es el maestro y Jesús es el discípulo. Forma un propio grupo y se separa del Bautista. Por lo tanto, hay un añadido o un plus de la doctrina de Jesús sobre el Bautista, pero siempre el marco, y esto es importante, el marco mental de Jesús es puramente judío. El marco mental de Jesús es el propio y el recibido de Juan Bautista, sin ninguna variación sustancial. Atrajo a las masas con la proclamación de que el reino de Dios era inminente. Fue un famoso exorcista y sanador, y probablemente tuvo más fama por sanador que por convencer a la gente de sus ideas sobre el reino. Fracasa en Galilea, no consigue una masa crítica de seguidores que pudieran de algún modo hacer levantar el ánimo del pueblo judío y diera en representar lo que esta mañana Eugenio dijo: estamos aquí decididos a que venga el reino y vamos a demostrar a Dios que tenemos un interés máximo de tal modo que Él actúe. Eso no lo consigue Jesús en Galilea y lo intenta en Jerusalén. Allí completa su predicación, aunque no es como la pintan los evangelistas, solamente una semana. Probablemente entra en Jerusalén
6 meses antes de que lo maten, pero tampoco está en Jerusalén todo el tiempo, sino basándose en unos versículos de los Hechos de los Apóstoles que afirman que Jesús proclamaba por toda Judea. Probablemente debemos pensar que Jerusalén era un sitio provisional donde Jesús hacía algo y luego desaparecía. Si hubiera estado en Jerusalén actuando tal como actuó en la purificación del templo, yo creo que Jesús no hubiera durado ni 2 días ni un día. Es decir, ese final hay que extenderlo, pero no se puede colocar todo en Jerusalén. Allí en Jerusalén ciertamente perturbó el funcionamiento del templo, aunque estaba totalmente de acuerdo con la idea esencial de que era el único lugar para el judaísmo de expiación de los pecados. Predijo probablemente que Dios lo sustituiría cuando viniera el reino por otro nuevo que ejerciera las funciones sin mancha, sin problema alguno. Se declaró muy probablemente también al final de sus días Mesías, rey de Israel. Las autoridades romanas lo prendieron, los judíos en todo caso colaboraron, es decir, fueron los romanos quienes lo prendieron, porque sus acciones y su predicación iban en contra del orden público vigente en ese momento en el imperio. Parafraseando lo que dijo Eugenio, en el reino de Dios no cabe, en el futuro reino de Dios proclamado por Jesús, no cabe Tiberio, no cabe Poncio Pilato, no caben los comerciantes griegos y romanos, y no caben ni siquiera tampoco los colaboradores judíos, Anás y Caifás y algunos jefes de los sacerdotes. Fue condenado a muerte y crucificado al ser considerado reo de un delito de lesa. Lesa quiere decir dañada, de haber dañado, lesa majestad, haber dañado la majestad suprema de Tiberio. Y por lo tanto Poncio Pilato actuó de acuerdo con las leyes imperiales en un juicio que desde el punto de vista romano probablemente fue lo que se llama una cognitio extra ordinem, es decir, un juicio rápido con unos cuantos testigos que no es necesario que se prolongue y que el prefecto puede emitir el veredicto rápidamente. Fue condenado a muerte por sedicioso respecto al imperio y crucificado en una crucifixión triple al ser considerado reo de ese delito. Este conjunto de los hechos de Jesús, no he hablado de sus dichos, no deformados por la interpretación, este conjunto, digo, es absolutamente distinto de lo que nos ha transmitido el mensaje catequético, el mensaje homilético y en general la doctrina que propala los medios de comunicación que están en defensa de la doctrina tradicional. Si comparamos mentalmente esta imagen de un Jesús puramente judío, esencialmente judío, un Mesías judío, una ética judía, un pensamiento judío, un hombre afín a los fariseos, con el Jesús de Pablo, que es un Jesús espiritual, trascendente, el revelador, el Hijo esencial del Padre, como dije esta mañana, óntico, físico, real, alguien que es enviado desde el empíreo, desde las alturas, para redimir al ser humano, un individuo que es resucitado, pero que inmediatamente se transforma en un ente divino sentado a la derecha del Padre, esa imagen que tenemos de Jesús 20 años después es radicalmente distinta a lo que yo acabo de decir ahora.
Es decir, la imagen transmitida a través de una lectura de Pablo y la imagen de la crítica de los evangelios no coinciden. Hubo pues un cambio. Nadie lo duda. ¿Fue este cambio puramente fantasioso? Yo diría que en sus líneas generales no es un cambio fantasioso. Si hay algún resultado que yo crea verdaderamente pertinente del estudio durante muchos años que yo he llevado sobre Pablo, es que la transformación de Jesús de Nazaret en el Cristo celestial no es, como opinan muchos de mis colegas, un acto absolutamente de libre arbitrariedad. No lo es. Con otras palabras, el Jesús de Pablo, por muy fantasioso que sea, por muy teológico que sea, por muy irreal que sea, no es el producto de un Pablo mago que es un creador de mitos porque le da la gana. No es el producto de un mago que saca de su chistera el conejo de un Cristo celestial, o un mago que saca un as de la manga y lo transforma delante de nuestros ojos, pues yo qué sé, en un pañuelo. No es un acto de magia. En contra de la idea muy extendida entre gente que es increyente, pero que no ha estudiado a fondo el proceso de los orígenes del cristianismo, ese Jesús de Pablo, tan radicalmente distinto de Jesús de Nazaret, está formado por elementos judíos a los que les podemos seguir la pista, por lo menos desde el siglo IV antes de Cristo hasta el siglo II después de Cristo. Afirmo pues, para el que quiera estudiar este apartado, y eso lo tienen en una aclaración de mi libro sobre Pablo, a saber, cuál es la naturaleza del Mesías, verán ustedes cómo podemos reconstruir con cierta seguridad el proceso mental que llevó a Pablo a construir un Cristo celestial que poco se parece, relativamente poco, a lo que en el siglo II un famoso rabino, esta mañana hablé de uno, Hillel, otro famoso, quizás el más famoso rabino del judaísmo de todos los tiempos, que es el rabí Akiva, llevó a que cuando expresó cuál era la naturaleza del Mesías, ahora lo explicaré, fuera inmediatamente excomulgado por sus compañeros. Es verdad. En el siglo II, cuentan las noticias de la Mishnah y sobre todo del Talmud, el rabí Akiva afirmó que había dos poderes en el cielo, dos. Uno era un trono grande y enorme que era el poder del Dios único, pero a la derecha había un trono del Mesías. Cuando oyeron los otros rabinos que a la derecha del trono único de Dios había otro trono, aunque fuera pequeñito, para el Mesías, inmediatamente le dijeron a Akiva: estás blasfemando, estás proclamando que hay dos poderes en el cielo, más o menos como estamos en torno al 130, y ya los rabinos judíos conocen perfectamente a los judeocristianos y conocen perfectamente cómo se las gastan los judeocristianos que han elevado a Jesús en el cuarto evangelio a una entidad de Dios preexistente. Dice: tú eres parecido a estos, y como les digo, lo excomulgan. No debe de tardar mucho el rabí Akiva en reflexionar, porque una de las cualidades, digamos, que tienen los rabinos es que cuando se reúnen a discutir y se vota, los rabinos, y están votando una manera de entender la ley, deben aceptar la decisión de la mayoría. Entonces, rabí Akiva cayó en la cuenta y aceptó la decisión de la mayoría y fue inmediatamente, o le fue eliminado inmediatamente la excomunión y fue integrado, no sé, a lo mejor duraría minutos o un día, y fue integrado otra vez en el seno del judaísmo hasta hoy.
Y Rabí Akiva dijo, esos dos tronos en el cielo no son dos poderes, porque uno es el trono del Dios Santo y el otro más pequeñito es el trono de su misericordia. Bien, se escapó con eso y siguió así. Quiero decir que Pablo sigue en esta especie, desde el punto de vista de muchos hoy, de fabulación sobre la naturaleza del Mesías, de Jesús, y toda la teología cristiana es en un principio reflexión sobre la naturaleza del Mesías y lo que hizo el Mesías. La cristología, Christos, ungido, y logía, logos, palabra, y tratado de cristología, tratado de cómo es el Mesías. Y la cristología es la madre de la teología o discurso sobre Dios en general. Pues digo realmente que esto, insisto, se les meta en la cabeza, no es un acto puramente arbitrario, y Pablo funcionó con unas líneas que en el fondo irán hasta la Cábala. Mientras que los cristianos en el siglo II, la manera de actuar de Dios hacia afuera, la empiezan a concebir ya desde el Evangelio de Juan como encarnado en una persona física, que es Jesús, la cápsula del Logos y la sabiduría es Jesús. En el siglo II, los judíos, con Akiva y otros, en vez de considerar que el Logos, la sabiduría, la presencia, la fuerza, la potencia, la actuación de Dios, no es sino un modo, una manera de expresar nosotros cómo Dios actúa hacia afuera. Si tú expresas que la acción de Dios es un modo, eres absolutamente monoteísta. Pero si empiezas a pensar que la sabiduría se encarna en Jesús, en una cápsula humana, puedes llegar a ser diteísta, dos dioses, o en todo caso binitarista, que es una suerte también de diteísmo. Y en ese momento los judíos, y el arranque de la Cábala está a finales del siglo II, empiezan a pensar la divinidad como un ser único que sin embargo se proyecta hacia afuera por lo que se llaman sus modos o acciones, que son los números, los sefirot. Mientras que toda la teología cristiana, siguiendo la teoría encarnacionista, más de Juan que de Pablo, más del evangelista Juan que de Pablo, siguiendo eso y siguiendo toda la teología griega, fundamentalmente a partir de Orígenes, y luego Concilio de Nicea, 325, Concilio de Éfeso, 381, Concilio de Calcedonia, 451, siguen otra ruta radicalmente distinta. Cosifican esos modos de Dios en personas, lo que se dice técnicamente lo hipostasían, hacen hipóstasis. Hipo es lo que está debajo y estasis es de lo mismo que estar en castellano, estar de pie. Para que alguien esté de pie, pues necesita un sustento debajo. La personificación de un modo de Dios es una hipóstasis. Eso siguen los cristianos por ahí y acaban en el dogma trinitario, mientras que los judíos son estrictamente monoteístas y acaban en las lucubraciones de la Cábala, pero siempre monoteístas. Así que la primera idea es, hay un inmerso cambio entre la imagen del Jesús judío y la imagen del Jesucristo de Pablo, que es un producto también judío. Yo no digo que las especulaciones a propósito de la sabiduría a partir del libro de los Proverbios no estén mezcladas de pensamiento griego. Ciertamente están mezcladas de pensamiento griego. Pero si tú le preguntas a un judío del siglo I, cuando está creyendo, por ejemplo, a Pablo mismo, que el Cristo celeste es una entidad divina, nunca explica cómo, y que está sentado a la diestra del Padre, dirá y se dejará matar
dirá seguro que ese es un pensamiento totalmente judío y de hace muchos siglos. Es decir, la infusión dentro del pensamiento judío, sobre todo de ámbito farisaico, de un pensamiento griego vulgarizado que cambia la teología, es tan profunda, tan insidiosa en algún aspecto y tan lenta que los judíos llegan a pensar que todo ese cambio mental lo han creado ellos mismos. Si tú le preguntaras a Jesús, usted cae en la cuenta que usted tiene una idea del mundo futuro y de la retribución y de la justicia divina en el otro mundo y de que el alma es inmortal, que se parece a los griegos y que es totalmente distinta a lo que escribe el libro del Eclesiastés en el año 260 a.C., repito, si alguien le preguntara a Jesús, ¿usted cae en la cuenta que eso es totalmente distinta y que eso tiene un trasfondo griego? Yo creo que el Jesús de Nazaret se rasgaría las vestiduras y diría que no, que eso es un pensamiento profundamente judío. Pues bien, nosotros no lo aceptamos, sabemos que es un profundamente mezclado, un pensamiento híbrido que mezcla ideas judías con ideas griegas, y no solo eso, con ideas persas y poco en contra de lo que opina la gente de ideas egipcias. Pues bien, afirmo que ese pensamiento no fue puramente fantasioso, porque quienes pensaron antes de Pablo aquello que llevó a Pablo 20 años después a formular una teología, es decir, judíos que según los Hechos de los Apóstoles, tras la persecución después de la muerte de Esteban, se dispersan y se van a Samaria, al norte, hacia Fenicia, más al norte de Jerusalén, hacia Chipre, hacia Creta y hacia Libia, esos judíos empezaron a pensar en una serie de ideas que luego recogerá Pablo y que se transforman en el cristianismo de hoy, pasado el tiempo. Pues la idea está en que, en mi opinión, ese cambio se dio entre discípulos y seguidores de Jesús que no eran en absoluto ignorantes. Si ustedes toman los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, cuando están Pedro y Juan delante de Gamaliel, Gamaliel el viejo, el abuelo del Gamaliel II, el rabino, otro de los rabinos grandes del judaísmo, pues el abuelo, cuando él los defiende y cuando los amigos de Gamaliel, los del tribunal, defienden a Pedro y Juan que están predicando la mesianidad de Jesús, y dicen, ¿cómo esta gente están utilizando los textos de los profetas si son iletrados a grammato y gramma, la letra, grafo, escribir, grafía, etc.? Estos son agrammato, y es decir, no han ido a una escuela de rabinos, no han visitado una escuela de rabinos. Ahí afirmo, cuando el autor de los Hechos presenta a los discípulos como unos iletrados, lo está haciendo para recalcar la función del Espíritu Santo. Es decir, les hace parecer más tontos de lo que son, para luego resaltar la tarea del Espíritu Santo que los lleva hasta el triunfo final, es digamos los pródromos del triunfo final, que es el paso de la palabra de Dios de Jerusalén hasta Roma. No sé si me he expresado bien. Si yo presento a los discípulos como tontos, evidentemente la acción del Espíritu Santo es muy elevada. Pues bien, estos señores lo que hacen es que al principio no tenían, estos judíos estaban tan convencidos de que iba a venir la parusía. Parusía es una palabra griega que quiere decir presencia.
pero se entiende después en el argot cristiano como la presencia de la segunda venida de Jesús. Es decir, cuando Jesús deje el cielo, baje aquí a la tierra, ejecute el juicio final y comienza el reino de Dios, que según Pablo, todo eso que ha hablado Eugenio esta mañana y que es propio de Jesús, un reino de Dios, al menos en su primera fase, en la tierra de Israel, desaparece por completo en Pablo, y ese reino de Dios será solamente ultramundano. Pues bien, estos señores están pensando que Jesús vive entre ellos. Ciertamente que vendrá enseguida, vendrá, y la prueba es que se pasaban todo el día, según Hechos 2, se pasaban todo el día, 2:44, en el templo, rezando y esperando a que viniera el Mesías. Y segunda prueba de que esperaban un reino de Dios inminente, es que vendieron a la baja, según los capítulos 4 y 5 de los mismos Hechos, todas las posesiones que tenían y las repartían alegre e irresponsablemente entre ellos, porque estaban convencidos que el dinero que habían conseguido con la venta de sus bienes les llegaría de sobra hasta, es decir, sobraría, sí, hasta que viniera el Mesías, y para qué iban a necesitar más. Alguien puede decir, entonces, ¿por qué este pensamiento sobre Jesús, relativamente cambiado al principio y muy fuertemente cambiado sobre la esencia del Mesías, con Pablo, ¿por qué lo escribieron? No había necesidad alguna que los cristianos primitivos, ansiosos totalmente por la venida de un reino que ocurriría dentro de 10 minutos, ¿para qué escribir nada sobre Jesús? Entonces, no nos explicamos por qué. Sin embargo, se escribieron los evangelios, y aquello que dije esta mañana, todas las formas preliterarias y las hojas volantes que contenían historias de milagros, parábolas, etcétera, de las que hablaremos quizás luego. Pues ¿saben por qué? Primero, porque la parusía de hecho se retrasó, no vino inmediatamente. Y segundo, porque de algún modo los judíos tienen una mentalidad, tal como lo podemos ver estudiando a los esenios, que a pesar de esperar un fin del mundo inminente, como los esenios, sin embargo, se dedicaron a escribir aquello que les interesaba para gobernar su comunidad, la comunidad, por lo menos la que estaba alrededor del Mar Muerto, a escribir una regla para ver cómo comportarse hasta que llegara el Mesías. Y se dedicaron a escribir sobre la interpretación de la ley, y se dedicaron a recoger libros que no eran solo de la Biblia, sino también libros que ellos creían de profetas que no estaban dentro de lo que creían sagrado, pero que de algún modo les servía para su vida espiritual. En una palabra, quiero decir con esto que los esenios nos dan la pista de que, a pesar de que alguien espere el fin del mundo inminente, si no ocurre después de 10 minutos, algo pasa en la cabeza y se puede escribir aquello sobre el Mesías, a pesar de que sigan creyendo de que el fin del mundo es inminente. Bueno, ¿y qué es lo que yo siento que pasó? Se ha descrito ya aquí el hecho de la creencia firme en la resurrección, cómo las apariciones se fundamentan fundamentalmente en el hecho, en mi opinión, y yo comparto totalmente lo que ha dicho Javier, de que la no aparición del cadáver es básica para el fenómeno de las apariciones, pero eso, que ya lo hemos explicado, no explica por qué se pusieron a escribir y cómo pensaron, sobre todo, que aquel
que era el Mesías verdadero, había podido tener un fin tan desastroso. Todos los judíos de la época estaban totalmente convencidos de que si aparecía un Mesías y no triunfaba, es decir, conseguía el reino de Dios, lo que esta mañana leímos a propósito del Salmo de Salomón 17, el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra, todos los judíos, insisto, estaban totalmente convencidos de que si un Mesías no conseguía hacer eso, era un Mesías falso. Sin embargo, los cristianos estaban convencidos de que su Mesías, que había fracasado, aparentemente al menos, no era un Mesías falso, era el Mesías verdadero. Y era el Mesías verdadero porque Dios lo había resucitado. Y un punto también, hemos hablado mucho de la resurrección. En la época de Jesús, todo el mundo creía en la... Bueno, todo el mundo no. Por ejemplo, los saduceos no. Pero la inmensa mayoría de los fieles judíos que se dejaban influir por fariseos o por doctores de la ley, que quizás fueran los esenios, estaban totalmente convencidos de que antes de que se implantara el reino de Dios, se machacaría a todas las naciones y todos los muertos de Israel, al menos esos, revivirían, al menos los justos, revivirían para el juicio, y si revivirían todos los cuerpos, los malvados irían al infierno y los justos irían al cielo. Mentalidad judía que la tienen ustedes en el capítulo 25 de Mateo, cuando habla de los cabritos y las ovejas. Eso es lo que piensa en general un judío del siglo I que siga el ámbito mental fariseo. Bien, pues entonces realmente nosotros tenemos que justificar que un Mesías que aparentemente muere con una condena de lo más horrible, atroz, infame, vergonzante, que es la muerte en cruz, ese, sin embargo, es el Mesías verdadero. Bien, yo estoy convencido. Pero como tarda el fin del mundo, tengo que convencer también a mis colegas de Jerusalén. Y ahí empieza la cosa. Y más tarde, si puedo, a mis otros colegas de otros pueblos de alrededor, al principio solo en Israel. ¿Y cómo? Pues la única manera que tengo de saber cómo este misterio de esta idea nueva de que el Mesías, a pesar de ser un Mesías sufriente, sin embargo es el verdadero Mesías, corresponde a un diseño divino, tiene que estar en algún sitio. ¿Cuál es la clave? Pues la clave tiene que estar en la palabra de Dios. ¿Y cuál es la palabra de Dios? Pues la Biblia hebrea. Es decir, la Biblia que tenían entonces ellos, que es más o menos la Biblia que tenemos nosotros hoy, o parte de la Biblia, hay lo que le llamamos el Antiguo Testamento. Consultemos el Antiguo Testamento y veremos cómo Dios nos revela por qué razón, según un designio divino y eterno, Jesús es el Mesías, y lo es a pesar de que ha fracasado aparentemente, que Dios lo resucitó, que ha subido al cielo, que desde ese momento es una entidad divina, que Dios lo ha hecho Señor y Mesías, y que vendrá muy pronto a juzgar a vivos y muertos y a completar su labor mesiánica, a saber, a instaurar el reino de Dios. Y entonces se dedican afanosamente realmente a estudiar la Biblia. Pues bien, tenemos un texto que me preguntaron por él esta mañana y yo dije que lo explicaría esta tarde, pero al que ha aludido dos veces Javier y que ha dicho que es un texto legendario, que es una parte del capítulo 24 de Lucas, a partir del versículo 13, en el que cuenta lo que le sucedió a los discípulos de Emaús. Si este texto, que yo creo que es legendario, es decir, es un texto ideal, es una aparición ideal, pero en la que Lucas intenta probar por medio de una aparición del Nazareno
Probablemente, según la tradición de Lucas, la primera aparición antes que a Cefas Pedro, intentan probar que el camino seguido por ellos para investigar por qué Jesús era el Mesías verdadero es el correcto. Y entonces monta una leyenda bellísima, bellísima, que es esta de Emaús, pero que nosotros la vamos a ver desde ese punto de vista, por mucho que nos pueda emocionar la frase al final, cuando lo reconocen y dicen, quédate con nosotros. Bueno, es bellísimo eso, ¿no? Y dice, ¡ay, que anochece! Y uno siente que entra la tiniebla dentro, que venga Jesús. Eso es muy bonito, pero no es eso lo que quiere transmitir Lucas, ni tampoco siquiera la fracción del pan o la Eucaristía como signo de reconocimiento del Salvador, sino lo que quiere transmitir Lucas, que el proceso de justificar mentalmente por qué Jesús es el verdadero Mesías, proceso que acabará en Pablo, en sus cartas, en la construcción de los Evangelios y en todo el Nuevo Testamento, y al final del siglo II, en la constitución de un canon de escrituras, comienza con una nueva lectura de las Escrituras con otros ojos. Y Lucas lo dice así. Y ocurrió, iban los dos tristes, me salto algunos, que mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se les aproximó y caminaba con ellos. Naturalmente, su cuerpo era corporal y su resurrección era corporal, según Lucas, pero dice, a efectos de una revelación posterior, dice, pero sus ojos estaban retenidos. ¿Estaban retenidos? ¿Por quién? Por Dios. Este es un pasivo divino. Cuando no se dice el sujeto, normalmente en este momento el sujeto activo es Dios. Pero sus ojos estaban retenidos para que no pudieran reconocerlo. Es decir, tenía su figura, era Jesús, pero se le habían nublado los ojos. Y les dijo, ¿de qué vais hablando por el camino? Entristecidos se detuvieron. Qué bien, ¿eh? O sea, le preguntan como hacen los viejos que van paseando y cuando alguien pregunta una cosa interesante, en vez de seguir paseando, se paran y empiezan a hablar parados. Y le respondió uno llamado Cleofás y le dijo, ¿eres tú el único de paso por Jerusalén? Venía cogiéndoles por detrás, ellos habían salido de Jerusalén, que no sabe lo que ha ocurrido en estos días. Y les dijo Jesús, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, lo relativo a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Paréntesis. A Jesús el Nazareno, que fue un profeta. Es decir, estos individuos, lo mismo que al principio en Hechos 1:6, cuando Jesús está a punto de resucitar, le preguntan los discípulos, Jesús, ¿este es el momento en que tú vas a restaurar el reino de Israel? Es decir, los discípulos lo que piensan de Jesús es lo que pensaba él, que él era ante todo un profeta, que a última hora se hubiera declarado Mesías. Bueno, pues es muy plausible, pero ciertamente la definición mejor de Jesús durante su vida es que él era un profeta. Y de hecho, Jesús empalmaba con el Deuteronomio capítulo 18, 15, si no me equivoco, que dice claramente Moisés, y esperad que al final de los tiempos vendrá un profeta como yo. A ese escuchadle, y aquel que no escuche a ese profeta definitivo, es decir, el Mesías, sea exterminado de entre el pueblo. Es decir, es obligatorio creer en el Mesías. Pues bien, cierro el paréntesis. Es un profeta, un hombre, poderoso en obras y palabras ante Dios y todo el pueblo. Fíjese que está pintando al Jesús humano, el anterior a Pablo, como quien dice. Y como los jefes de los sacerdotes y nuestros dirigentes lo entregaron para que fuese condenado a muerte. Tendencia lucana a exonerar de culpa a los romanos y lanzar la culpa contra los judíos, el pueblo deicida hasta hoy, exonerando a los romanos de la condena a Jesús. ¿Y cómo lo crucificaron? Muy bien, sin decir quién.
pero nosotros esperábamos que fuera Él el que iba a liberar a Israel. Pues claro, agua. Y con todo esto, este ya es el tercer día desde que estas cosas ocurrieron. Ciertamente, algunas mujeres de las nuestras, y por eso, basado aquí en Lucas y la tradición de María Magdalena, es por lo que Javier y yo mismo antes he dicho que ciertamente la idea de la presencia viva de Jesús en la comunidad nació ciertamente entre las mujeres del grupo, y por eso le pintan todas las escenas a las mujeres como creyentes y a los hombres como increyentes, hasta un poco antes de lo de Tomás. Ciertamente algunas mujeres de las nuestras, fíjense qué mala idea, nos sobresaltaron tras haber ido de madrugada al sepulcro, es decir, nos sobresaltaron contándonos un cuento. Un paréntesis también. Si todo el mundo creía en la resurrección, ¿cómo los discípulos se negaron a creer en la resurrección del Maestro, a pesar de que, según Marcos, Mateo y Lucas, 3 veces en vida, Jesús les había dicho que sería condenado, entregado a los jefes del pueblo, que sufriría pasión, que lo azotarían, que lo matarían y que resucitarían? Sin embargo, no creían y sabían perfectamente, en sí, creían en la resurrección. ¿Y saben por qué no creían? Porque el judío del siglo I está convencido de la resurrección al final, antes de que llegue el reino de Dios, el judío piadoso. Pero no está en absoluto convencido de la resurrección de un individuo particular. Y aquí se trataba de la resurrección de un individuo particular. Y eso no les entraba en la cabeza. Y en el mismo Lucas, cuando Jesús le habla por tercera vez de que yo voy a morir y voy a resucitar, ellos, dice el evangelista, no entendieron eso de la resurrección de los muertos, pero no se atrevían a preguntarle. Es decir, lo que no entendían es la resurrección de un individuo, no la resurrección general. Claro que lo sabían. Bueno, pues entonces cierro el paréntesis. Ciertamente algunas mujeres de las nuestras nos sobresaltaron al no haber encontrado su cuerpo. Fíjense cómo empalma esto con lo dicho. Vinieron diciendo incluso que habían visto una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Fíjese qué desprecio hacia el testimonio de las mujeres. Pero fueron también algunos, en masculino, de los nuestros al sepulcro, y lo hallaron el sepulcro vacío, tal como habían dicho. Pero a él no lo vieron. Y él les dijo, atención aquí, oh insensatos y lentos de corazón, para creer todo lo que dijeron los profetas. Para creer todo lo que dijeron los profetas. Es decir, la muerte del Mesías estaba pronosticada, predicho por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Todo lo dicho por los profetas. ¿Acaso no era necesario? ¿No era necesario que se cumpliera el plan divino expresado por Dios en los profetas? ¿Y dónde están los profetas? En la Biblia. Y ahora viene la clave. Y esta es la explicación de Lucas. Y empezando Jesús resucitado por Moisés y por todos los profetas, les fue interpretando lo que había sobre él en todas las escrituras. Es decir, Jesús, según pinta esta escena ideal, es el que enseñó a la comunidad a interpretar el misterio de la muerte del Mesías a través de una lectura nueva de las Escrituras. Y levantándose enseguida, en fin, luego entra lo de la bendición, cómo lo reconocen tras partir el pan, cómo le piden por favor que se quede con él, y él entonces desaparece y dice, fíjese lo que dice,
¿acaso no ardían nuestros corazones en nosotros? Es decir, se nos abrían los ojos, entonces comprendíamos el misterio de la muerte en cruz del Mesías. ¿Acaso no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría el verdadero sentido de las Escrituras? Y volvieron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos. En verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos les contaron todo lo sucedido. En una palabra, el nacimiento del cristianismo como un fenómeno ideológico, es decir, como un conjunto de ideas al principio que no cambia en absoluto la manera de comportarse. Repito, al principio el cristianismo no cambia la manera de comportarse a los seguidores de Jesús, que siguen siendo judíos, que van al templo y que cumplen todas las normas judías. Pero lo que cambia es el proceso mental. Pues bien, ese proceso mental se logra, como dice clarísimamente el texto de Lucas 24, 13, 26, dice clarísimamente, es un fenómeno exegético. Es decir, el cristianismo como ideología comienza con una interpretación de las Escrituras que es una exégesis. Es el fenómeno que nosotros hacemos ahora. Yo diría, en plan un poco de broma, para defender a la filología y a la historia antigua, que el comienzo del cristianismo actúa exactamente igual como nosotros hacemos ahora, exegizando e interpretando los textos. El cristianismo, o sea, el judeocristianismo, la nueva concepción de un Mesías sufriente, solo nace a través de la Escritura y de la recta interpretación de ella. Resulta que inmediatamente sospechamos, se lanzan los cristianos, mejor, todavía no hay un cristianismo, sino lo que hay es un judeocristianismo. Se lanzan los cristianos a leer las Escrituras y encuentran muchos pasajes mesiánicos aceptados como tales por los rabinos de su tiempo y otros que descubren ellos. Y uno de los pasajes más importantes, bueno, hay varios, son 2 salmos o 3 salmos si quieren, y el capítulo o los capítulos 42 a 53 de Isaías que ha citado Javier antes. A saber, la noción de un Mesías sufriente, el siervo sufriente de Yahvé, que los rabinos del momento no lo interpretaban como el Mesías, sino como un rey de Yahvé, un rey escogido por Yahvé, que sufriría por el pueblo y que luego vencería, o como el pueblo entero de Yahvé también, es decir, el pueblo de Israel, que sufre mucho pero al final vencerá, es interpretado por los judeocristianos como dicho del Mesías sufriente que morirá en la cruz y luego resucitará. Ahí tenemos un texto clarísimo. Y así, como veremos luego, hay toda una serie de textos de Escritura. Por ejemplo, he citado tres salmos. El Salmo 2, sobre todo el versículo 7. El versículo 7, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Oíd las palabras que este es mi hijo, hoy lo he engendrado. ¿Saben lo que quiere decir el Salmo 2.7? Es un salmo que se entonaba muy antiguamente cada vez que un rey davídico, un rey de la dinastía de David, era subido al trono, se le ungía con aceite y se le proclamaba rey de Israel. Entonces se entonaba este salmo y decía, hoy te ha engendrado Dios como hijo especial. Era una adopción especial. Otro salmo
eso no lo habían visto demasiado los rabinos. El Salmo 110.1 dijo, este salmo es citado por Marcos en el capítulo 12:35 por ahí, y es la base totalmente de la epístola a los hebreos, de toda la teología sobre la necesidad de la muerte y la exaltación de Jesús. El Salmo 110 dice en el versículo 1, siéntate a mi lado, tú eres mi hijo, siéntate a mi lado hasta que ponga a tus enemigos como escabel de mis pies. Es decir, tú lo vas a pasar mal, pero fíjate, siéntate a mi lado, que yo me ocuparé de tus enemigos y finalmente todos tus enemigos quedarán derrotados y tú los pisarás porque estará en el escabel donde tú pones tus pies. Pues bien, a mí me parece que queda clarísimo que... otro salmo, el Salmo 21, perdón, que me interrumpa yo a mí mismo. El Salmo 21 es la descripción de la pasión. Si no, léanlo en casa. Y ahí está también el grito de ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero tengan en cuenta que el Salmo 21 termina bien, termina bien. Si lo leen en casa, el Salmo 21 termina con ese personaje abandonado por Yahvé, sin embargo es al final rescatado.